implementado el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. No puedo comenzar una obra de construcción, una construcción como tal, ¿no? No puedo, la ejecución, ¿no es cierto?, de la obra, no la puedo comenzar si no tengo el sistema de gestión implementado. Porque si no tengo, les repito, el sistema de gestión implementado, quiere decir que no he tomado, ¿qué cosa? Medidas de control, que todavía no estoy haciendo gestión, porque si no tengo herramientas, si no tengo documentos, si no tengo formatos, registros, ¿con qué voy a hacer la gestión? Y ahí justamente al inicio, pues, estadísticamente hablando, al inicio de la obra, los primeros días, el primer mes de repente, ¿no es cierto?, es donde ocurre, pues, donde ocurren en tal caso los accidentes, ¿ya? Donde ocurren los accidentes. Tengan eso en consideración. Tengan eso en consideración. Es importante elaborar estos documentos. Solo así demostraremos que estamos planificando. Ah, muy importante, muy importante. Siempre que contraten nuevo personal, hay que hacer un registro, en el caso de entrega de equipos de protección personal, casco de seguridad, zapatos de seguridad, botas de gel de ser necesario, muchas veces es necesario, overol, ropa de trabajo, guantes de seguridad, tapones auditivos. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Por ejemplo, si hay una época de lluvia, bueno, será pues botas de gel y capotines, por ejemplo, ¿no? Es más, en época de lluvia se pide a la empresa constructora, por ejemplo, que les dote al trabajador con 2 juegos de zapatos, de repente, con 2 ropas de trabajo, porque una se va a mojar y al día siguiente de repente no voy a poder, o el trabajador no se va a poder colocar pues adecuadamente estos EPPs porque básicamente están mojados, ¿no? Eso depende mucho de la empresa, ¿no? Depende mucho de la empresa, depende mucho del tipo de EPP que se le va a entregar. Hay empresas que entregan zapatos de repente de no muy buena calidad y que les duran poco tiempo, ¿no? En el caso de los guantes y en el caso de los lentes también. Lentes de seguridad, que creo que no está aquí en la diapositiva, pero para consideración también, tomen en cuenta, por favor. Lo que más se gasta en construcción son los lentes de seguridad, porque se rayan rápidamente, y los guantes de seguridad, cualquiera sea el tipo, puede ser guante de cuero, guante de badana, guante de maniobra, no sé, dependiendo de la actividad, son los que más se gastan. ¿Qué quiere decir? Que en stock debemos tener, pues, considero la cuarta parte, o sea, el 25% adicional al personal total. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 100 trabajadores, siempre debo tener 25 EPPs en stock, como mínimo. Como mínimo. Ya entregué 10, ¿no? Para el día de mañana 25. Después entregué nuevamente 15 de repente. Listo, al tercer, cuarto día 25. Y así. Es una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia. ¿Ya? Es una sugerencia. Es una sugerencia. ¿Ya? Entonces, es importante, les decía, entregar, pues, los equipos de protección personal a los trabajadores. Es más, tener un registro, pues, de esta entrega, ¿no? Tener un registro. Tener un registro. Ah, acá justamente, pues. Trabajos de alto riesgo, muy importante. El 80% de los trabajos de construcción, como mínimo, son de alto riesgo. Hablamos de trabajos en altura, hablamos de trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, excavaciones, instalación de sistemas eléctricos en obra, y no solo en un piso, en todos los pisos, de los sistemas, ¿no? Las cajas eléctricas, los accesorios de repente de electricidad, donde se puede generar también un accidente. Izaje de cargas, dependiendo también del tipo de construcción, ¿no es cierto? De repente vamos a tener que izar algún tanque, no sé, en la parte superior de un edificio de 6 pisos, se me ocurre, ¿no? Es un ejemplo. Izaje de cargas. Vamos a izar de repente materiales, ¿no? Podríamos izar materiales, podríamos izar de repente algún otro componente necesario para la construcción, fierros, ¿por qué no? ¿No? Es más, en las obras importantes, grandes, de repente, en los malls, en los centros comerciales, ya hay grúas, ¿no? Establecidas, ya, digamos, instaladas de manera constante, que básicamente hacen el traslado mediante el izaje de cargas
de materiales, de componentes, de accesorios, ¿no?, de la construcción. Para realizar, o cuando realicemos en tal caso estos trabajos de alto riesgo, la norma ya nos establece, el Decreto Supremo 011 del año 2019, ya establece de manera obligatoria, dice, se debe utilizar el permiso escrito para trabajo de alto riesgo, también conocido como PETAR. Es obligatorio. Es obligatorio. ¿Ah? Es obligatorio utilizar el PETAR, siempre y cuando, pues, realice una de estas 6 actividades, o puedo realizar, ya les decía, pues, actividades simultáneas, ¿no? Un grupo está realizando de repente el soldeo de planchas metálicas de repente, el otro está trabajando en altura, el otro está trabajando de repente en un espacio confinado, limpiando un tanque, el otro grupo está realizando excavaciones. Entonces, en todos los casos donde se realice trabajo de alto riesgo, tengo que iniciar la gestión elaborando, rellenando adecuadamente un PETAR. ¿Ya? Entonces, esto está, repito, en la nueva norma, en la nueva norma. Está en la nueva norma. Y es obligatorio. Es obligatorio. Hay que utilizar, definitivamente, hay que utilizar el PETAR. Hay que utilizar el PETAR. Ya de repente más adelante con SKY vamos a planificar una capacitación específica del PETAR. Es un tema amplio también, sin duda. Todas las herramientas de gestión son amplias, sin duda, ¿no? En tema de construcción son amplias y requieren una especial atención, sin ninguna duda, para hacerlo de manera también adecuada. ¿Ya? Entonces, tengan eso también en consideración. Muy importante, ¿no? Muy importante. Ya les decía, antes de comenzar la obra, ¿qué debemos tener? Ya elaborado el plan de seguridad y salud del trabajo de obra. Listo. Así, el plan de seguridad de obra. No le digo plan anual porque el plan anual de repente, bueno, pueden haber una obra que dura, no sé, 2 años, el 2021, 2022. En ese caso sí, pues tendré un plan anual de seguridad y salud del trabajo de obra, de la obra tal, X y Z, ¿no es cierto?, del año 2021. Cuando ya comience el año 2022, tendré un plan anual de seguridad de obra del año 2022, y así sucesivamente. ¿Cuándo no se llama anual? Cuando la obra pues no va a durar más de un año. Hay obras que pueden durar 2 meses, 3 meses, 6 meses de repente, y en ese caso el documento se llama Plan de Seguridad de Obra, así de concreto, Plan de Seguridad y Salud del Trabajo de Obra. ¿De qué obra? Bueno, de la obra tal, y le ponemos el nombre de repente, ¿no? De la obra. ¿Pero qué es este documento? Dice, toda obra de construcción debe contar con un plan de seguridad y salud del trabajo que contenga los mecanismos técnicos y administrativos, medidas de control y medidas administrativas también, necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal. En general, ¿no es cierto? Este plan de seguridad de obra nos va a detallar, nos va a mencionar a detalle, ¿no es cierto?, todos los recursos con lo que cuesta la empresa para esta obra, para evitar accidentes. Vamos a mencionar, ya vamos a ver ahí justamente la estructura. A ver, aquí está la estructura y aquí nos vamos a detener un poco. Aquí está la estructura, ¿no es cierto? Ahí está. Contenido mínimo, Decreto Supremo 011, mis amigos, tiene que ser de esa manera, tiene que ser rellenado de esa manera, tiene que ser elaborado de esa manera. Contenido mínimo del plan de seguridad y salud en el trabajo de obra, sí, ahí sí está en la resolución ministerial, ¿no? Perdón, en el Decreto Supremo, ¿no? 011, año 2019. Objetivo, alcance, bueno, muy importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, mis amigos? Porque este plan de seguridad de obra no es otra cosa que un resumen del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. El plan de seguridad de obra es un resumen del sistema de gestión. ¿Qué es lo que le voy a sumar específicamente en la obra? ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Qué capacitaciones voy a realizar? ¿Qué inspecciones voy a realizar? Dependiendo del tipo de obra. No será lo mismo, puede haber una empresa
que realiza, por ejemplo, trabajos está construyendo de repente una edificación de 10 pisos, es un ejemplo, y la misma empresa, con otro proyecto, con otro contrato, de repente, como bien dice el concepto, está realizando una obra de asfaltado, una carretera. Entonces, el plan es distinto, ¿no? Los peligros, los riesgos son distintos, la cantidad de gente son distintos. De repente en la construcción, en el edificio tengo 50 trabajadores, en las carreteras tengo 100, ¿no? Entonces, para cada proyecto, plan de seguridad de obra. Para cada obra, bueno, cada plan de seguridad de obra. Importante tenerlo en cuenta porque cada obra, sin ninguna duda, tendrá características muy particulares y esas características, de acuerdo a esas características, veremos qué medidas voy a implementar para que no ocurran los accidentes. Voy a detallar. En general, por ejemplo, la misma política, pues no, la política del sistema va a ser la misma para la obra A que para la obra B, es lo mismo. La organización y responsabilidades, de repente no, porque, a ver, hay un organigrama de la empresa y hay un organigrama de la obra. Eso ya también lo hemos venido mencionado siempre que dictamos estos cursos, sobre todo en construcción, ¿no? Porque construcción tiene la particularidad de que una sola empresa puede venir ejecutando 10 obras, 20 obras, ¿no? Entonces, eso es específicamente en construcción, ¿ya? Específicamente es en construcción. El presupuesto va a ser distinto, y el presupuesto básicamente es cuánto vamos a invertir en el tema de seguridad. Organización y responsabilidades, depende del organigrama. Ya hablando de los elementos del plan específicamente, objetivos, ahí está la estructura de su comité de seguridad, ¿no? Ya lo hablamos también. El IPRC, ¿no? La identificación de requisitos legales, muy importante, una matriz legal. Mapa de riesgos, claro, pues, ¿no? El mapa de riesgos del edificio será distinto al mapa de riesgos de la carretera, concretamente, ¿no? Plan de vigilancia, muy importante, ahora con la resolución ministerial 972 de prevención del COVID, también, ¿no? Tener presente. Ahí está justamente, ¿eh? Procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo, ahí está. ¿Qué quiere decir, mis amigos? A ver, retrocedemos. Que para estos trabajos de alto riesgo tenemos que tener el respectivo procedimiento. No, ni siquiera por actividad, sino por trabajo de alto riesgo. La empresa constructora debe tener procedimiento de trabajos en altura, procedimiento de trabajos en caliente, procedimiento de trabajos en espacios confinados, y así sucesivamente. Ahí está. ¿Y dónde lo voy a plasmar? Ahí está en el inciso, en el numeral 7, ¿no? 7. Ahí está, ¿no? 7. Procedimiento de trabajo para las labores de alto riesgo, dice, ¿no? Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento, también muy importante, dependiendo de la cantidad de trabajadores, dependiendo de lo que dure la obra. Formatos y registros, ya les decía, planificación. Programa de inspecciones, básicamente vamos a inspeccionar todo lo que se puede inspeccionar. Investigación de accidentes, muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando pasa un accidente en obra? Y también esto puede diferir dependiendo de la obra, pues. Es más, no solo dependiendo de la obra, mis amigos, sino dependiendo también del lugar donde se realiza la obra. Hay lugares inaccesibles, ¿no? De repente en la selva, no sé. Y tenemos que tomar medidas y esas medidas plasmarlas en estos documentos. Ya el tema de investigación de accidentes, les decía, auditorías, gestión de la mejora continua, cómo vamos a mejorar continuamente. Plan de respuesta a emergencias también. El plan de emergencias también es para cada obra. ¿Por qué? Porque en el plan de respuesta a emergencias vamos a mencionar siempre a la brigada de emergencias. Y la brigada de emergencias está conformada específicamente por trabajadores de la obra. Listo. La obra A tendrá una brigada de emergencia y la obra B tendrá una brigada de emergencia totalmente distinta, porque está conformada, repito, por otros trabajadores. ¿Ya? Fecha y firma de quienes la elabora. ¿Ya? Entonces, esto es el contenido mínimo del plan de seguridad, muy importante que ustedes lo tengan, y que con este plan, con el cumplimiento de este plan, ustedes hagan pues la gestión adecuada y sobre todo se cumple el objetivo que es evitar la ocurrencia de accidentes.
Listo. Y vamos de lleno ya al tema de prevención de riesgos en obra, ¿no? Y acá específicamente hablamos de trabajos en altura, por ejemplo, ¿no? Hablamos de trabajos en altura. Colocación de medidas de protección colectiva, andamios, ¿no? Andamios, mis amigos, armado de andamios. En la figura del lado derecho, estamos viendo que un trabajador se puede anclar, ¿no? Está anclándose en la baranda, de repente, en la estructura del andamio. Hay andamios en la actualidad que son certificados y que mínimo para un trabajo de altura tiene que soportar ¿cuánto? 5.000 libras, 2.700 kilos aproximadamente, ¿no? 5.000 libras, ¿ya? Entonces, estos andamios, como son certificados, soportan ese peso. Eso está certificado. Solo así se pueden anclar pues en este andamio. Tiene que haber barandas, ¿no? Tiene que haber rodapiés también para que no caigan de repente los materiales, las herramientas, barandas, barreras duras para que no caigan los trabajadores, básicamente, ¿no? Medidas de control o medidas de protección colectiva, ¿no? También el trabajo en altura, muy importante. A ver, el trabajo en altura sobre todo, ¿y por qué entro en detalle aquí? Les decía, ¿no? Un alto porcentaje de los accidentes son justamente trabajos en altura. Y además que las actividades en construcción, pues ya cuando construyen pues el primer nivel, es más, ni siquiera puede haber una obra que puede tener un sótano, un semisótano, ¿no es cierto? Basta que pasen el primer nivel, cualquiera fuese, ya están trabajando en altura. Y es muy importante establecer estas medidas de protección colectiva. Línea de vida, cable acerado, no sogas de nylon, no. Cable acerado, cable acerado. Tenemos que instalar cable acerado para anclarnos de manera adecuada. Hay empresas de construcción que utilizan, por ejemplo, ya la línea retráctil, ¿ya? La línea de vida retráctil. Bueno, para eso debo tener justamente puntos de anclaje, como vemos de repente en la figura del lado izquierdo, ¿no? O de repente algunas barandas, varillas que van a soportar ese peso, ya está eso establecido de repente con un estudio, como la figura del centro, ¿no? O de repente alguna estructura, ¿no?, que nos sirva para poder anclarnos, como la figura del lado derecho, ¿no? Increíble, pero sí puede pasar, en construcción puede pasar. Pero si no hay, tengo que instalar, ¿no es cierto?, una línea de vida. Si no hay una línea de vida, tengo que instalarla, pero esta línea de vida tiene que ser, mis amigos, cable acerado. Cable acerado. ¿Eh? Cable acerado. Tiene que ser cable acerado. En construcción también, ¿qué medidas debemos tomar? ¿No? Barreras de protección, muy importante. Sobre todo, mis amigos, obras y construcción que están de repente aledañas, que son vecinas de repente a vías principales donde están transitando el público, ¿no? Los transeúntes, valga la redundancia. Hay tránsito peatonal en tal caso. Estas barreras de protección, colocarlas es muy importante porque van a evitar, hasta van a evitar que se caiga pues el mismo trabajador, que impacte contra el suelo, ¿no? ¿No? Que impacte contra el suelo, va a evitar esa caída. Va a evitar que caigan materiales, va a evitar que caigan herramientas. Ya, es una sugerencia. Les decía que se debe colocar cuando están o cuando son aledaños de repente a vías peatonales, ¿no? Pero en el interior también, ¿no? En una obra, en el interior de una obra, hacia el interior también. Porque lo puede salvar, lo va a salvar al trabajador, lo va a salvar sin ninguna duda, si cae, ¿no? Digo, si no está utilizando arnés, sistema anticaídas, bueno, ya lo vamos a ver dentro de un momento. También. Medidas de protección colectiva, en este caso de los huecos de los ascensores. De esa manera se tiene que colocar, mis amigos. No solo colocar cinta de color rojo. La cinta de color rojo no te protege, te avisa, sí, pero no te protege. Te avisa, pero no te protege. La cinta de color rojo, la cinta de color amarillo, etcétera, no
te protege. Sí te avisa, porque visualmente, obviamente, ves una cinta de color rojo, ¿no es cierto? Que te dice, cuidado, no te acerques. Sí lo ves, pero no te protege. Alguien te empuja por esa cinta y la cinta se dobla, listo, nadie te detiene y te caes por el ducto del ascensor. La cinta no te protege. ¿Ya? Entonces, barreras duras también se llaman, ¿no es cierto? Tienes que colocar pues madera, algunos le colocan de repente algunos fierros en desuso, ¿no es cierto? Otros le colocan, por ejemplo, calaminas, ¿no? Como ¿no? El cerco perimétrico puede utilizar calaminas, ya vamos a ver más adelante también. ¿Ya? Entonces, es muy importante este, esta, este tipo de medidas de protección. Es muy importante tener en consideración. ¿Qué más? Bueno, señalización, ya les decía, muy importante. Señalización vehicular, señalización peatonal dentro de obra. Aquí, bueno, estamos viendo ejemplos que son carreteras, por ejemplo. Pero en obra es más, tengo que establecer un paso peatonal, seguro. ¿Por qué? Porque no solo va a pasar peatonal, en construcción ustedes saben qué pasa, carretillas, por ejemplo, ¿no? El trompito, o las mezcladoras, bueno, ¿por dónde pasan? ¿Por dónde transitan? ¿Cómo la llevo de un lugar a otro? Debo tener un paso peatonal. Si la obra es grande y voy a necesitar ingresar a un vehículo, debo tener un paso vehicular. Señalizado, mis amigos, señalizado. ¿Ya? Tenemos que tener señalización interna, pues, ¿no? Dentro de obra. Vías peatonales, establecerlas, instalar en tal caso. Vías peatonales, vías vehiculares. Ah, bueno, ya temas de trabajos en altura son accesorios, arnés, bueno, líneas de vía con amortiguador. Ahí están las líneas retráctiles, puntos de anclaje, les decía, conectores de anclaje. Bueno, trabajos en altura, ¿no? Trabajos en altura. Ah, muy importante también, establezcan su mapa de riesgos. Ahora vamos a ver el tema de la señalización. Establezcan su mapa de riesgos, ¿no? Establezcan el mapa de riesgos. Es muy importante que como que en obra, a ver, y eso pasa en construcción, ¿por qué? Porque el mapa de riesgos en construcción, ¿qué cosa es? Es muy variable, pues. ¿Por qué? Porque el mapa de riesgos se elabora dependiendo del proceso constructivo, ¿no? El mapa de riesgos del primer mes, sin ninguna duda, será totalmente distinto al mapa de riesgos del segundo mes. Y del tercer mes, y del medio año, así sucesivamente, ¿no es cierto? Va a ser totalmente distinto. Pero siempre tenemos que actualizar. Actualicemos mapas de riesgos. Muy importante para el mapa de riesgos, señalización, ¿no? Señalización, uso de extintores, luces de emergencia, ¿por qué no? Botiquines, mis amigos. Tenemos que tener botiquines en obra. Tenemos que tener extintores en obra, debidamente señalizados. Tenemos que tener luces de emergencia. De repente trabajamos de noche. Ah, ok. Reflectores, ¿no? Luminarias adecuadas. Hay muchas empresas que trabajan de noche también. ¿Ya? Importante. Actualizar frecuentemente el mapa de riesgos. Pero ¿qué cosa es el mapa de riesgos? Dice, es un plano de las condiciones de trabajo que pueden emplear pues diversas técnicas para identificar los riesgos en el lugar de trabajo. Básicamente, en resumen, es una representación gráfica del IPRC, pues, y así de concreto, ¿no? Si yo no tengo, nuevamente, ¿no? Si yo no tengo el IPRC de línea base, ¿podré elaborar mi mapa de riesgos? Tal vez no, ¿ya? Tal vez no, tal vez no, mis amigos, tal vez no. Y tenemos que actualizar, les decía, periódicamente, ¿no? El mapa de riesgos, ¿ya? Pero aquí hay dos condiciones, ¿no? El mapa de riesgos se tiene que elaborar en función a dos criterios importantes, ¿no? Dos fundamentos. Dice, ¿cuál es el fundamento? El nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. ¿Dónde lo voy a ver? En el IPRC de línea base. Por eso decíamos en la diapositiva anterior que el mapa de riesgos es una representación gráfica del IPRC de línea base. Yo no puedo elaborar mi mapa de riesgos si no tengo el IPRC elaborado. Yo no puedo elaborar mi mapa de riesgos si no conozco el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Caída de objetos, ya vamos a ver ahorita con la señalización, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Importante. Todos los trabajadores, ¿cuál es el otro fundamento?
Todos los trabajadores deben conocer los riesgos a los que están expuestos para que puedan tomar medidas de control para ellos mismos. Ustedes se darán cuenta, en construcción, mis amigos, hay muchas actividades que se desarrollan en simultáneo. Muchas de estas actividades se desarrollan, son de alto riesgo. Y muchas de estas actividades también implica un conjunto, o sea, implica en tal caso trabajo en equipo. En general, construcción es un trabajo en equipo. La construcción es un trabajo en equipo. Entonces, tenemos que nosotros uh, elaborar, digo, adecuadamente este mapa de riesgo. ¿Qué es lo que necesitamos para elaborar el mapa de riesgo? ¿No? El tema de la señalización. En este caso, señalización de advertencia. ¿Ya? Señalización de advertencia. Señalización de advertencia. Alta temperatura, intoxicación puede ser de alguna instalación, explosión, incendio, radiación, caídas a distinto nivel, riesgo eléctrico, que es muy común. ¿No? Advertencia. Sobre todo los más conocidos, ¿no? Caídas a distinto nivel, caída a mismo nivel. Caída de objetos, hay otra, ¿no? Caída de objetos, por ejemplo. Señalización. Bordes negros, pictograma negro, fondo amarillo. ¿No? Pictograma de color, el dibujo, el pictograma de color negro, el fondo, color amarillo. ¿No? Y el borde de la señalización, triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo, el borde, color negro. Y esto es muy importante tener señalizado adecuadamente una obra de construcción, una obra que en algún momento, digo, en el tema eléctrico, para ir con la señalización, puede generar pues algún accidente. Puede generar algún accidente. Es más, atropello, podemos colocar aquí, ¿no? Peligro, atropello, ¿no? Podemos colocar de esta manera, mis amigos, ¿no? Podemos colocarlo de esta manera. ¿Ya? Entonces tengan eso en consideración porque es importante colocar esta señalización de advertencia, ¿no? De color amarillo. Y también hay otra, ¿no? Ahora lo vamos a ver, también hay otra. Prohibición, ¿no? Prohibición. Tema, por ejemplo, de operación de equipos, de uso de celular en obra, muy importante. De introducir bebidas alcohólicas, ¿no? Prohibido fumar, bueno. Prohibido encender fuego, bueno, también, de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad. ¿Ya? De acuerdo a la necesidad. Tenemos que también colocar esta señalización de prohibición. Es muy importante la señalización de prohibición. Hay que difundirlo también, sin ninguna duda hay que capacitar y demás, ¿no? El tema de la obligación, señalización de obligación, que estrictamente tiene que ver de repente con el uso obligatorio de equipos de protección personal. Esta señalización, por ejemplo, va al inicio o en la entrada de la obra, ¿no? En su conjunto, toda la señalización, en su conjunto, todo el mapa de riesgos, ¿no? En su conjunto, todo el mapa de riesgos va al inicio o al ingreso de la obra. Es muy importante, les decía, que ustedes puedan capacitar en este mapa de riesgos. Quiero volver aquí un momento. Quiero volver aquí, ¿no? A ver, aquí concretamente, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan capacitar en este mapa de riesgos. Es muy importante que ustedes capaciten en el tema del IPRC, línea base, ¿no? Muy importante. Ya lo decía la norma también, aparte del mapa de riesgos, que necesitamos señalización, hablando de seguridad concretamente, gestionar de repente un comedor, ¿no? Que también irá señalizado, que en el comedor, por ejemplo, ya vamos a hablar, ¿no? De los equipos de emergencia que tienen que haber en obra, ya lo mencionamos, extintores, por ejemplo. Camilla de emergencia, botiquines, ¿dónde están ubicados los botiquines? Luces de emergencia, alarma de emergencia, ¿por qué no? Yo me acuerdo mucho cuando se construyeron los grandes, las tiendas por departamentos, ¿no es cierto? Era muy importante en el proceso constructivo tener en claro el mapa de riesgos. ¿Por qué? Podría pasar un sismo, podría pasar una explosión, un incendio. Y como había muchos trabajadores, ¿no es cierto?
porque se necesitaba mucha mano de obra en ese momento de la construcción, ¿no es cierto? Era importante tener establecido correctamente el mapa de riesgo. De repente en mi obra, que es de repente una obra pequeña, no tengo mucho personal, pero sí tengo que señalizar, sí tengo que elaborar el mapa de riesgo, sí tengo que elaborar el IPRC de línea base, sí tengo que tener mi programa, mi plan de seguridad y salud en el trabajo de obra, ¿no? Lo tengo que tener implementados esos documentos, porque solo de esa manera lograremos, ¿no? Lograremos prevenir accidentes. Quería mencionar un tema aquí también, a ver, creo que no lo mencioné. Aquí, ¿no? El tema de la planificación, así no, recalcar de repente algún punto. Nosotros cuando necesitamos planificar todo el tema de seguridad, quiero mencionarles aquí un punto importante. En construcción, mis amigos, todos los trabajadores tienen que tener, ¿qué cosa? El seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque construcción está considerado un trabajo de riesgo. ¿Dónde lo podemos ver eso? En el Decreto Supremo 003 del año 98. ¿Ya? Decreto Supremo 003, Salud, ¿ya? Del año 98. Ahí detalla qué actividades consideradas trabajos de riesgo. Y construcción es una de ellas. ¿Ya? Listo. Tema de los procedimientos, estándares, el ATS. Bueno, no mencionamos el ATS porque es un formato de repente, es un documento de repente más específico para explicar, pero es un formato también obligatorio, así lo dice la norma, ¿no? Que se tiene que utilizar el ATS todos los días en realidad. Pero ¿por qué no lo menciono? ¿Por qué no menciono el ATS? Porque si nosotros hablamos de que tenemos procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no es cierto? Ya no sería necesario utilizar el ATS. ¿Por qué? La norma dice que el ATS se utiliza cuando el trabajo es no rutinario. Cuando es no rutinario se utiliza el ATS. Es más, el ATS se utiliza cuando no existe, ¿qué cosa? Un procedimiento. Pero cuando nosotros hablamos de planificar, mis amigos, y sobre todo trabajos de alto riesgo, cuando nosotros hablamos de planificar, debemos tener pues nuestros respectivos procedimientos. No podemos dejar de tener nuestros procedimientos, no podemos. No podemos dejar de tener nuestros procedimientos. ¿Ya? Es importante lo que les acabo de mencionar, repito, porque de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestro sistema de gestión, vamos a estar en la capacidad de decir al menos, de hacer gestión y de decir, sí, pues estoy previniendo accidentes. Tengo la documentación, tengo el sistema implementado, he capacitado a mis trabajadores, tengo el tema del procedimiento de visitas, les entrego a mis trabajadores equipos de protección personal. Hacemos gestión en materia de seguridad. En esta última parte mencionamos el tema de la obligatoriedad, ¿no? de utilizar equipos de protección personal según la señalización. Hablamos de elaborar adecuadamente el mapa de riesgos. Hablamos un poco también del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mis amigos, espero que con esto haya quedado claro. Por el tiempo que tenemos, repito, hemos tratado de tocar estos temas de la manera de repente más resumida, pero mencionando siempre pues lo más relevante, lo que ustedes deben conocer, lo que ustedes deben saber, ¿no?